Hola, muy bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad nos acompaña Matías Oberlin. Él es historiador, investigador e integra el Observatorio de Tierras en Argentina. Matías, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Santiago. Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, por supuesto. Bueno, estamos en un contexto bastante polémico y muy crítico y particular en algunos aspectos en Argentina, ¿no? El gobierno de Javier Milei, mejor dicho, su política territorial abrió lo que es un debate histórico, ¿no? Que está muy presente en la sociedad, un debate respecto que tiene como eje el control de las tierras, ¿no? La propiedad de las tierras y también de recursos estratégicos del país. Hablamos puntualmente de una ley que busca aprobar, que es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Una normativa que modifica otras normativas y, como te decía, aspectos claves de nuestro país. Contanos, Matías, ¿cuáles son para vos los puntos que más te preocupan de esta ley? Sobre todo lo que afecta a la ley de tierras. Exactamente. El problema para nosotros ahí es la cuestión de la ley de tierras. Nosotros venimos diciendo que el proyecto que presentaron tiene un nombre de fantasía. Lo llamaron Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada cuando el contenido no tiene nada que ver con eso, sino que el corazón, lo que busca fundamentalmente el gobierno atacar con esta ley es la Ley de Tierras, que es una ley que se creó en el año 2011. Es un poco interesante aclarar la historia de la ley, porque la ley se crea a partir de un proceso de extranjerización de tierras que se fue generando en nuestro país durante la década de los 90, en los primeros años 2000. Cuando nos referimos a extranjerización, siempre nos referimos a grandes corporaciones multinacionales, fondos de inversión, grupos económicos, magnates, como el caso de Lewis o Benetton, que compraron una parte del territorio nacional y lo controlan desde afuera. Jamás nos referimos a personas que vienen a vivir en nuestro territorio, instalarse y hacer su vida acá, ¿no? Trabajar la tierra. Ese proceso de control de grandes corporaciones desde afuera de nuestro territorio se fue agravando en los 90, en los 2000, y en el año 2011 el gobierno nacional presentó una ley que es conocida como la Ley de Tierras. Esa ley fija un conjunto de límites al problema de la extranjerización. ¿Cuáles son esos límites? Un 15% a nivel nacional como tope máximo, que se replica a nivel provincial y subprovincial, que no puedan ser de una sola nacionalidad, quienes que se quedan con ese total del 15%, que no se puedan quedar con más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o sus equivalentes en otras zonas, y que no se puedan quedar con zonas que lindan con zonas ribereñas o con espejos de agua importantes, para evitar casos como el de Joe Lewis, un magnate que en Argentina compró En la Patagonia un lago entero en una zona de frontera. Bueno, esta ley de inviolabilidad, con este nombre fantasía, lo que hace es derogar todos estos artículos que fijan límites de la ley de tierras en un solo artículo adentro de una ley que además tiene como 40 páginas. En un solo artículo dice se derogan los artículos 5, 8, 9, 10, 12, 16 y 18 de la ley de tierras, que son justamente estos artículos que fijan límites a este proceso. Este proceso, como vos bien decías, tiene antecedentes, no viene de los 90, también en el gobierno de Mauricio Macri se flexibilizó toda este control, porque esta ley lo que hace básicamente es controlar, ¿no? Ponerle un límite a la extranjerización de las tierras y controlar los recursos que son propios. Si este marco se vulnera aún más, ¿no? Con la aprobación de esta ley, ¿qué nuevo escenario se abre? Bueno, lo que se abre es un escenario donde los casos de Lewis, que hasta ahora es una anomalía y todos podemos conocerlo, el caso de Benetton, ¿no? Que tiene casi 1 millón de hectáreas en el sur, estos que conocemos, digamos, casos muy escandalosos que además generan conflictividad social, Claro. ¿no? Se multiplicarían al extremo. Te doy un caso muy concreto. En el verano nos enteramos de un caso de un emir que había comprado 14.000 hectáreas en Bariloche, en la zona de Bariloche, en la zona alta de Bariloche, a través de un testaferro. Eso está prohibido por la ley de tierras, que se puedan hacer esas compras a través de un testaferro. ¿Por qué nos enteramos de esto? Porque se lleva a la justicia, justamente porque existe la ley de tierras y porque Bariloche pasaría a tener del 14% de tierras extranjerizadas, pasaría a tener el 22%, o sea que también superaría el límite de la extranjerización de tierras que fija la ley. Estos casos ya no pasarían por la justicia, digamos, se multiplicarían, podrían comprar nuestro territorio de cualquier manera, ¿no? Avanzar. Y eso implicaría conflictividad social, implicaría desplazamiento de poblaciones, implicaría el aumento del crimen organizado, porque muchas son zonas de frontera donde la tierra en nuestro país está más extranjerizada. Ahora podemos avanzar sobre eso, pero tiene una serie de consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo que son terribles para nuestro país. Ahora vamos a hacer un poco más de hincapié en esto que hablabas de los peligros que se pueden abrir en zonas de frontera, pero quería seguir un poco más con el tema, porque ustedes en el observatorio, y le recomendamos mucho a la audiencia que lo miren, realizaron un mapa interactivo muy interesante, ¿no? Donde se puede ver zona por zona de la Argentina qué territorios están en manos de extranjeros, incluso de qué nacionalidades son los propietarios. Está muy bien. Son
13 millones de hectáreas, ¿verdad? Exactamente. Nosotros que en realidad somos investigadores que investigamos otros temas, pero Claro. los juntamos para crear esta herramienta porque veíamos con preocupación lo que estaba pasando y el gobierno además quiere avanzar desde el inicio. Intentó hacerlo con el DNU 70 y ahora volvió con esto. Entonces creamos esta herramienta y pusimos unos datos en un mapa interactivo para que toda la sociedad tenga los datos, que son datos públicos, los pedimos a través de un acceso a la están información contados pública. muy bien. Por ejemplo, estos 13 millones de hectáreas que equivalen a prácticamente todo el territorio de una provincia, incluso es muy gráfica la imagen de Inglaterra, ¿no? Equivale a todo el territorio de Inglaterra, pero en Argentina. Exacto, esas 13 millones de hectáreas equivalen a la provincia de Santa Fe, que es una de las provincias más grandes de nuestro territorio nacional, o a Inglaterra, ¿no? Para pensar en un país europeo. Claro. Todo eso es lo que ya perdimos de soberanía sobre ese territorio, ¿no? Por eso venimos alertando. Este proceso, si se levanta la ley, si se deroga la ley de tierras, como están queriendo hacer, se aceleraría muchísimo más y seguiríamos perdiendo soberanía sobre un montón del territorio nacional. Ahora, te hago una aclaración porque por ahí es interesante. El gobierno dice que esta ley no permite las inversiones extranjeras. Pero cuando uno mira las 13 millones de hectáreas extranjerizadas, lo que ve es que solo representan el 5% de nuestro territorio nacional. Y la ley fija un límite de un 15%, con lo cual todavía, sin correrle una coma a la ley, se podrían extranjerizar 26 millones de hectáreas. Con la ley más. vigente incluso hay más margen para que siga extranjerizándose y ese proceso se va desarrollando. Exacto, y por eso el mapa se vuelve una herramienta tan potente, porque cuando volcamos la información en el mapa lo que vemos es que el problema no está tanto a nivel nacional ni provincial, sino a nivel subprovincial. Y hay 36 departamentos en el territorio nacional que ya superan ese límite del 15% fijado por la Algunos ley. llegan al 50 incluso, ¿no? Exactamente, hay departamentos que incluso llegan al 50%. El caso del Lácar, sacamos un informe particularmente sobre el caso del Lácar, el caso de General La Madrid en La Rioja, el caso de Molinos y San Carlos en Salta, superan el 50%, o sea, más de la mitad de las tierras están en manos extranjeras. Y lo mencionaste, pero es un punto clave, los recursos naturales, acuíferos, recursos, lagos. ¿Se pueden vender territorios que contengan lagos? Exactamente. Exacto. Eso es una de las cuestiones más graves. No solo que se elimina el límite del tope del 15%, sino que también se eliminan los límites a que se queden con zonas ribereñas o con espejos de agua. En el informe que sacamos sobre el Lácar, por ejemplo, mostramos cómo ciudadanos estadounidenses con apellidos, los herederos de Ted Turner o el que ahora es dueño de las Papas Lay's, por ejemplo, controlan una zona limítrofe entre el departamento de Lácar en Neuquén y el departamento de Coyón-Curá con un río en el medio, o sea, controlan el cauce del río, ¿no? Cuando uno mira los 36 departamentos y la disposición que tienen en el mapa estos 36 departamentos que exceden el límite de la ley, lo que se da cuenta es que claramente lo que está en riesgo son los recursos naturales, el agua, los minerales críticos, el control de la mal llamada hidrovía del Paraná, que es la principal cuenca fluvial de nuestro país por donde se desangra nuestro territorio porque por ahí salen todas las exportaciones, las zonas de frontera, la cordillera con Chile, el límite con Brasil y con Paraguay, que son zonas muy sensibles y muy codiciadas por algún tipo de organizaciones particular. Bueno, por eso nosotros venimos sosteniendo que esto, lo que está en riesgo con esta ley es nuestra soberanía nacional. Hablabas de las zonas limítrofes y un poco lo empezabas a deslizar. Quisiera puntualizar un poco más porque algo que se hace muy complejo es lo que es la trazabilidad, ¿no? De los fondos, de los orígenes de los fondos que llegan al país. Se hace muy difícil y muy complejo saber de dónde provienen. Esto generaría consecuencias que pueden ser peligrosas, desde cuestiones fiscales, de fondos, hasta cuestiones vinculadas a delitos quizás, ¿no? Que pueden aumentar en la frontera sobre todo. Exactamente. Cuando nosotros colocamos estos datos en el mapa, las 13 millones de hectáreas, lo que vemos es que los principales capitales son estadounidenses. 2,7 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas radicadas en Estados Unidos, que además sabemos que algunos estados funcionan como paraísos fiscales dentro de Estados Unidos. Eso no se desglosa dentro del registro que lleva el Registro Nacional de Tierras Rurales, que se creó con la ley en el año 2011. Pero los segundos son españoles, el segundo son italianos, los terceros españoles, y en cuarto lugar aparecen los paraísos fiscales, ¿no? Con más de 1 millón de hectáreas. Los paraísos fiscales sabemos que es un agujero negro, ¿no? No sabemos de dónde provienen esos capitales y por lo tanto ese mecanismo de la dificultad para hacer la trazabilidad del origen del capital más la liberación de la zona de frontera es
básicamente regalar la frontera a grupos que se dedican al delito organizado, al crimen organizado, ¿no? A la trata de personas, al narcotráfico. Nosotros creemos que esto conllevaría casi inmediatamente el aumento del crimen organizado en nuestro país, ¿no? Que además tenemos casos recientes en países latinoamericanos. En el caso de Ecuador, el otro día un colega me mostraba, un colega que se dedica a cuestiones vinculadas al crimen organizado, investiga sobre eso, decía que en el momento que ingresó el crimen organizado a Ecuador, hasta ese momento había una tasa de homicidio muy baja, alrededor de 5 cada 1000, y en un lapso muy corto de 5 años desde que ingresó el crimen organizado, la tasa se multiplicó por 10, ¿no? Pasó a ser de 50 homicidios cada 1000. Bueno, esas consecuencias están ahí como consecuencia directa de la derogación de esta ley. Sí, sí, la ramificación de consecuencias es muy amplia. Incluso, por ejemplo, algunas personas quizás creen que es un problema un poco más lejano, ¿no? De las grandes extensiones de tierra o de la Patagonia, pero esto afecta directamente también, por ejemplo, a las poblaciones urbanas de las ciudades. Por supuesto, porque va a hacer aumentar los precios, los costos inmobiliarios. Cualquier persona que alquila, por ejemplo, cualquier persona que no puede acceder a un terreno o que está tratando de ahorrar para comprar un terreno y construir su vivienda, todo esto, tanto rural como urbano, va a crecer mucho. Te doy un caso concreto, el caso del Lácar, que venimos trabajándolo. Nosotros veníamos contestando muchas entrevistas, en un momento nos llamó una radio de Córdoba, una de las provincias de Argentina, y contamos el caso del Lácar, y entonces una colega que vive en Córdoba, una colega del CONICET, me llama y me dice, ¿sabes qué? Los escuché en una radio de Córdoba que contaban lo del caso del Lácar, donde más del 50% de las tierras están en manos extranjeras. Me dice, yo puedo dar fe de eso, me dice, porque nosotros con mi familia somos del Lácar y nos tuvimos que ir porque no podíamos alquilar más ni podíamos comprar un pedazo de tierra, ¿no? Para poder vivir. Nos afecta a todos. A todos, a todos. Las consecuencias, incluso la violencia, la conflictividad social. Claro. El caso de Cuyamen, que es un departamento en la provincia de Chubut, al sur, fue justamente uno de los focos de los incendios este verano, que hubo muchos incendios en la Patagonia Argentina. Uno de los focos fue en Cuyamen, justamente por los negociados inmobiliarios. Pero además Cuyamen es un departamento donde hace pocos años desapareció Santiago Maldonado, por la conflictividad entre estos grandes terratenientes extranjeros. En el caso de Cuyamen, Ed Benetton particularmente, el poseedor de casi 1 millón de hectáreas en toda esa zona, y las comunidades originarias, las comunidades mapuches que están resistiendo en esos territorios, que el Estado le debería haber reconocido, y que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue derogar una ley que obligaba al Estado a terminar un relevamiento para entregarle las tierras a estas comunidades, ¿no? Matías, hay algo muy interesante que planteas. Vos esta medida en particular, obviamente no es un hecho aislado, es coherente y digamos es una idea solidaria con muchas otras que ha planteado el gobierno, y vos lo ubicás muy bien esto dentro de un contexto y de unas intenciones más macro, más amplias, ¿verdad? Sí, nosotros creemos que además esto hay que leerlo de dos maneras. Por un lado, como parte específica de la modificación de la doctrina Monroe que está llevando adelante Trump, ¿no? Lo que llaman el corolario Trump a la doctrina Monroe, que él se garantiza, él mismo lo ha señalado, ¿no? Que implica la garantía para los Estados Unidos de intervenir en países latinoamericanos que interfieran con el abastecimiento de recursos que necesita, ¿no? Y el primer caso fue justamente el caso de Venezuela, cuando secuestraron al presidente, a Maduro, ¿no? Pero además nosotros decimos, mirando ya la película de 3 años del gobierno de Javier Milei, lo que vemos es que lo que están elaborando, decimos nosotros, es, citando a un viejo pensador argentino que se llamaba Arturo Jaureche, que en la década del 30, una década muy nefasta en nuestra historia nacional, se firmó un acuerdo entre el gobierno inglés y la oligarquía argentina, entre un sector muy pequeño de la oligarquía argentina, para garantizar la venta de una cuota de carne en Inglaterra en un contexto de crisis, a cambio de una entrega fenomenal de soberanía. Jaureche decía, se trata del estatuto legal del coloniaje. Nosotros decimos, este gobierno está construyendo el andamiaje para un nuevo estatuto legal del coloniaje, y ese andamiaje está sustentado en 4 pilares. El primero es el industricidio y el abaratamiento de la mano de obra. Desde que asumió Milei cerraron más de 26.000 fábricas y avanzaron con una reforma laboral que modificó los derechos de todos los trabajadores argentinos, retrotrayéndolos a la década previa, a la década del 40, ¿no? Para poder trasladar población de un lugar a otro, para no pagar indemnizaciones. El segundo pilar es el ataque sistemático a todas las capacidades estatales. Y el gobierno de Milei ha avanzado con el ataque a la universidad pública, al sistema científico, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a Vialidad Nacional, al Servicio Meteorológico Nacional, a los parques nacionales, a las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo. Ha atacado todo lo que pueda revertir de alguna manera esto. El tercer pilar es la entrega de nuestros recursos naturales. Y en eso hay que leer la modificación de la ley de glaciares, la derogación de la ley del relevamiento nacional de comunidades indígenas, como señalaba recién,
el intento de avanzar con la derogación de la ley de tierras, que desde el primer día lo están tratando de hacer y es como la joya de la abuela, y la modificación y el intento que también está dentro de esta ley de la ley de manejo del fuego. Y el cuarto pilar es básicamente estas grandes exenciones a estas corporaciones transnacionales que vienen a realizar tareas extractivistas en nuestro país. Ha avanzado con un régimen de excepciones impositivas, ¿no?, que se llama el RIGI, y otro que se llama Super RIGI ahora, y han avanzado con la concesión de todo un contexto que complejiza y le da aún más poder a los capitales extranjeros. Exactamente. Por eso nosotros decimos, lo que están construyendo es el estatuto legal del coloniaje, ¿no? Esa es un poco nuestra conclusión respecto a esto. Hablabas recién de Trump, ¿no? De la doctrina Monroe en versión Donald Trump, ¿verdad? A la que estamos asistiendo. Históricamente Estados Unidos ejerció presión sobre los sectores rurales, ¿no? Para reformas agrarias, distintas reformas en Centroamérica y en América Latina. Vos has investigado ese tema bastante, lo has hecho con ayuda económica, concreta, bueno, mediante distintas formas. ¿Cuáles destacarías? Y si crees, bueno, un poco recién lo adelantabas, que digamos que de qué manera se alinea, ¿no?, esta desregulación que busca Milei con este alineamiento justamente que tiene tan grande con Estados Unidos. Mira, Estados Unidos tuvo una postura muy crítica respecto a las reformas agrarias, ¿no? En las primeras 5 décadas, diría, del siglo XX en América Latina. Y eso incluso, bueno, el golpe Arbenz en Guatemala fue diseñado por Estados Unidos, ¿no? Fue una de las primeras operaciones de la CIA en 1954. Pero la Revolución Cubana obligó al gobierno estadounidense a tener que cambiar de estrategia, ¿no? Por eso lanzaron lo que se llamó la Alianza para el Progreso a principios de la década del 60. Incluso crearon un organismo que se dedicó específicamente a difundir reformas agrarias en el continente, porque vieron que era imposible frenar esas ansias de los pueblos latinoamericanos de liberarse de las cadenas de la opresión, y la reforma agraria era parte fundamental de esa estrategia. Entonces diseñaron reformas agrarias a medida, ¿no? Empezaron a llamar a algunas reformas agrarias exitosas, otras fracaso, ¿no? Y diseñaron algo que se llamó el Proyecto 206, donde promovieron reformas agrarias en toda América Latina contenidas, ¿no? Según el modelo que ellos querían, para evitar que se replicaran casos como el de Cuba, como el de Guatemala, como el de México, como el de Bolivia, ¿no? Entonces empezaron a intervenir en cuestiones agrarias, incluso particularmente la reforma agraria que estudié yo, que es la reforma salvadoreña en la década del 80, Estados Unidos tuvo una intervención muy directa en lo que se llama la tercera fase, casi que la diseñó un asesor estadounidense directamente, Roy Prosterman. Han tenido muchísima intervención y claramente están siempre interesados en poder controlar los recursos en América Latina, ¿no? Bueno, hablamos de reformas agrarias, de Estados Unidos ahí involucrado en América Latina. Como conclusiones de esas experiencias, sobre todo las que nos contabas, ¿no? ¿Qué nos deja en términos de soberanía, ¿no? Que esta pérdida de soberanía en regiones de América Latina, ¿qué nos dejan como enseñanza y cómo nos miramos justo hoy, ¿no?, en Argentina en ese espejo histórico? Sí, creo que estamos también en un momento donde se está como replicando una suerte de guerra fría, ¿no? Entre modelos de desarrollo distintos, podríamos decir, ¿no? Un imperio que está cayendo, ¿no? Que está viviendo su ocaso, podríamos decir, y en eso está tirando manotazo de ahogado, y este tipo de intervención de Trump en América Latina tienen que ver con eso, ¿no? Los imperios, cuando están heridos, suelen ser mucho más agresivos y violentos, ¿no? Y me parece que en eso tenemos que estar muy astutos los pueblos latinoamericanos, defender nuestros recursos, defender nuestra soberanía, levantarnos contra estos malos gobiernos y fijar condiciones para poder ejercer realmente la soberanía sobre nuestro territorio. Eso también te lo quería preguntar, ¿no? ¿Qué podemos hacer tanto la sociedad civil y me imagino que en unión con la academia, con organismos como el CONICET, etcétera? Que de hecho está muy movilizado, ¿no? La sociedad argentina. La sociedad argentina está muy movilizada. Con esto se ha logrado. Ellos quisieron meterlo por debajo de la puerta, digo yo, ¿no? Como si quisieran que la sociedad no se enterara que se estaba por tratar esta ley de extranjerización de tierras. Por eso lo metieron en un solo artículo dentro de una ley de 40 páginas. Sí, como vos decías, se derogan y toda la enumeración de artículos. Exacto. Pero bueno, por suerte la sociedad argentina tiene músculo, tiene reacción, ¿no? Ha demostrado, además, bueno, creo que lo de la selección el otro día mostrando la bandera de Malvinas, a pesar de la prohibición de la FIFA y de que este gobierno acompañó esa prohibición de la FIFA, reclamando el territorio que nos corresponde en las Islas Malvinas, intervenido por un gobierno imperialista, ¿no? Ocupado por un gobierno imperialista como el gobierno británico. Me parece que esto perdón, no está en el top 3 que mencionabas, pero
pero por supuesto también está presente no solo en las Islas Malvinas, también en el resto del territorio continental. Exactamente, exactamente. Y entonces lo que decía era que el 6 de agosto vamos a estar movilizando, va a haber una movilización muy grande en nuestro país, están convocando distintos sectores sociales, sindicatos, organizaciones sociales, políticas, artistas, medios de comunicación, científicos. La verdad que creo que va a ser una movilización muy grande, hay que estar muy atento a lo que pase el día 6, que es el día que se va a tratar en la Cámara de Senadores este proyecto. Por suerte ha calado en gran parte de la sociedad y ojalá siga creciendo. Quisiera seguir hablando, bueno, de estos posibles escenarios que se pueden abrir, ¿no? Israel es un actor en la geopolítica, bueno, con mucho poder, muy aliado a Estados Unidos, también a Argentina, tienen relaciones muy fluidas con Javier Milei, y es un líder mundial indiscutido en todo lo que es agua, ¿verdad? En el tratamiento de agua. Yo, por supuesto, no soy experto en el tema, ¿no? Pero desalinización, optimización de recursos hídricos, teniendo en cuenta que Argentina, bueno, tiene una de las reservas más importantes y que Israel ya tiene algunos acuerdos, alrededor de 12 más o menos, pero que tienen que ver, creo, de momento con asesoría y eso. Es probable que, teniendo en cuenta estos vínculos entre Argentina e Israel, esta expertise de Israel en el agua que tiene Argentina, ¿no?, que tengamos una mayor presencia y que esto de los cursos y las formaciones sea el puntapié inicial para una presencia quizás más fuerte de Israel controlando quizás agua argentina. Y esperemos que no sea así, ¿no? Esperemos que no sea así, pero todo parece indicar que se va hacia un escenario de esas características, ¿no? Además, el gobierno de Israel cometiendo un genocidio en Palestina. Y Mekorot, que es la estatal de agua israelí, jugando un rol importantísimo en esto. Exactamente. Así que, y este gobierno está muy alineado con esos dos gobiernos, el estadounidense y el israelí, y parece estar dispuesto a entregar todo nuestro territorio a estos gobiernos. Lo cierto es que cuando uno mira los datos de extranjerización, esto lo quiero aclarar, es importante, no aparecen los capitales israelíes tan importantes, claro, en nuestro territorio. No quiere decir que no estén ubicados en paraísos fiscales, por ejemplo, ¿no? Digo porque a veces también circulan muchas teorías conspirativas y es bueno aclarar esto. Pero sí es cierto que este gobierno está muy alineado con Estados Unidos y con Israel y eso es muy preocupante, ¿no?, en términos de soberanía nacional. ¿Y qué pasa con el poder de las provincias, ¿no?, respecto al control de su territorio? ¿Cómo van a las provincias? Porque hay modificaciones también en quiénes son los actores que negociarían, ¿no? Como una pequeña provincia que quizás no tiene ni capitales ni para construir un puente, a lo mejor, ¿cómo se planta a negociar con una mega corporación extranjera? Tal cual. Bueno, nosotros sostenemos que hay tres falacias, ¿no?, que está instalando el gobierno para la discusión pública, que incluso las deja plasmadas muchas en el texto de la ley. Le dedican varios capítulos, por ejemplo, a decir que van a fijarle límites a los estados nacionales o a las empresas estatales, y en realidad cuando uno mira los datos no son empresas estatales ni son gobiernos extranjeros, de estados extranjeros los que poseen tierras en nuestro territorio, son empresas privadas, magnates, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras falacias. Utilizo la palabra falacia porque es una palabra que utiliza mucho el presidente y entonces sirve también para dar esa discusión. La segunda falacia es esta de las inversiones, de que la ley frena inversiones, que se desarma con esto del 5% que te nombraba al principio, que todavía podrían seguir extranjerizando con la actual ley sin mover nada. Y la tercera falacia es esta, decirle le vamos a entregar a las provincias la soberanía, que es realmente una locura. Es como meter a un león y a un ratón en una jaula y decir tienen los mismos derechos, ¿no? Desarmás la articulación nacional que le pone un límite a estas grandes corporaciones y vas a hacer discutir al gobierno de una provincia que no está pudiendo pagar los salarios de los hospitales, de la ruta, porque además este gobierno tiene secuestrada la democracia, y entonces la vas a poner a discutir con BlackRock, con fondos de inversión multinacionales. La verdad que es realmente impensable, ¿no?, como lo que está pensando este gobierno como estrategia. Matías, bueno, el tema es para seguir hablando, tiene muchísimas aristas, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo tu presencia y tu análisis. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Gracias a vos una vez más. Y a ustedes, por supuesto, sigan en el resto de nuestra programación y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias por acompañarnos.